que ha confirmado el hallazgo de municiones de guerra en el ataque que le quitó la vida a Segundo Catril en Lumaco. Tras este hecho de violencia, hay quienes están pidiendo ya que se amplíe el estado de emergencia en la macrozona. Sí, vamos a ver qué es lo que piensa hasta ahora el senador de la DC por la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Buenos días, senador. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Pasa, senador, cree usted, por una decisión de hacer o ampliar este estado de excepción acotado, como han denominado desde el gobierno? Mire, con toda franqueza, yo pienso que les contesto a los periodistas. Cuando esta película yo me la he repetido desde hace 25 años, y además tenemos lleno de muertos en todos los gobiernos. Estos ataques, esto que ha venido increciendo, bueno, se han utilizado todas las herramientas, digamos, la ley antiterrorista, la ley de seguridad del Estado, el estado de excepción de emergencia del presidente Piñera, este estado de emergencia un poco más acotado. Después algunos piden estado de sitio. Mire, si este problema nunca se va a arreglar mientras no demos respuesta a lo que hay detrás de esta violencia. ¿Qué es lo que está detrás? Mire, yo lo he predicado siempre. Si aquí detrás de esta violencia está la no respuesta del Estado por décadas a una demanda que es la restitución de tierra y específicamente el problema con las forestales. Mientras no haya una respuesta a eso, entonces se han utilizado todas las armas y esto va a seguir. Entonces esto no lo quieren entender los distintos gobiernos de distintos signos que siempre han utilizado todo este tipo de instrumentos jurídicos y el uso de la fuerza. Y por lo tanto seguimos en el punto de partida. Senador, ¿y este gobierno tampoco lo ha entendido? Usted tuvo, entiendo, corréjame si me equivoco, una conversación larga con el presidente Boric antes de que decretara estado de excepción nuevamente. Sí, efectivamente, tuvimos una larga conversación de este tema y de muchos otros. Y también he hablado con otras autoridades del gobierno y la tesis mía sigue siendo exactamente la misma. Porque periódicamente se van buscando nuevos instrumentos legales. Y entonces fue la ley antiterrorista que se modificó, después la ley Juan Barrios, después la ley no sé cuánto, ahora piden estado de sitio. Entonces insisten en no entrar al fondo de la respuesta que tiene que dar el Estado. Aquí, según ese mundo mapuche que dejó de creer en el Estado y que cree que el único camino son la violencia y todo este tipo de cosas, espera una respuesta respecto de las tierras. Ese es el tema. Senador, en este contexto, lo que pasó ayer, ¿cree usted que marca una inflexión que es distinto por la muerte? Porque a esta hora lo citábamos más temprano en Radio Biobío, aseguran que hay 7 personas muertas en este 2022 en la zona. Pero la muerte de ayer marca quizás una diferencia, otras porque es una emboscada a trabajadores, es un trabajador mapuche y que realizaba en labores que no debiesen, o uno piensa por lo menos a la distancia también, no debiesen incidir en una muerte como la de esta persona, porque iban durmiendo en un bus junto a su hijo con fusiles de guerra. Entonces, ¿cuándo o cuánto esperar para realizar quizás una medida que marque la inflexión de lo que ayer pasó en la Araucanía, no solamente con la muerte de este trabajador, sino que también, y en paralelo, había un grupo de personas que estaba ahí amenazando a un grupo de carabineros que cuidaba un terreno? Entonces, ¿cómo nadie va a lograr adelantarse a esos hechos o por lo menos garantizar la seguridad? Bueno, yo entiendo la pregunta desde el punto de vista periodístico, pero mi respuesta tiene que ser desde el punto de vista político. Yo creo que analizar caso por caso nos llevaría a decir que los árboles no dejan ver el bosque, porque cada uno de los hechos que ha ocurrido en estos últimos 25 años da para un análisis en sus detalles. Acuérdese usted el asesinato del matrimonio Lusinger-Macay el año 2003. Lo podríamos desmenuzar de la misma manera como usted me lo pregunta, pero el tema es, ¿eso nos va a llevar al camino de la solución de los temas? Porque la pregunta es,
Descartemos la violencia porque en democracia no es aceptable el método de la violencia. Estamos todos de acuerdo. Si donde existe el desacuerdo es en la forma de encarar esta situación que vivimos en la Araucanía, donde los gobiernos insisten de que el método es simplemente de orden público y de recurrir a la fuerza. Primero la policía, que fracasó, que hoy día ya no existe, los servicios de inteligencia no hacen su tarea, ahora le entregan esto a las Fuerzas Armadas, que están hechos para otra cosa. Y como esto sigue la pregunta, ¿y qué otra cosa van a proponer? No se van a dar cuenta que por este camino este tema no se va a solucionar. Senador, ahora este sigue siendo realmente un problema político porque el gobierno ha presentado un plan en paralelo tratando de generar condiciones para resolver ese problema de fondo, ¿no? Hace 2 semanas se anunció ahí en el Palacio de la Moneda un aumento del presupuesto importante para la compra de tierras que se va a duplicar incluso para el próximo año, más de 70.000 millones de pesos para esto. El gobierno ha presentado también, y ha sido bien enfático en eso, una estrategia que busca desarrollar espacios y caminos de diálogo. Es un gobierno nuevo, es un gobierno una coalición además que por primera vez llega al poder, por lo tanto uno podría darle el beneficio de la duda y decir, bueno, efectivamente quizás aquí hay una intención de desarrollar una estrategia distinta. Sin embargo, desde la contraparte, con quienes quisiera conversar, con quienes quisiera convencer para sentarse a abordar el problema de fondo, no se ve la misma respuesta, ¿no? Es más, la CAM sacó un comunicado público donde plasma su desconfianza completa respecto al Estado. Entonces la pregunta es, ¿realmente el diálogo y la búsqueda de esa solución de fondo va a resolver este problema de seguridad cuando hay una reacción de este tipo? Pero si compra de tierra estamos teniendo desde hace unos 20 años a lo menos. Políticas públicas de inversión hemos tenido siempre y en todo Chile. ¿Cuál es la diferencia de este plan de buen vivir sustantivamente respecto de otros planes? ¿Cuál es la diferencia entre esta posibilidad de diálogo y otros diálogos que ha habido en el pasado? A mí me parece que es más de lo mismo. No obstante, que es un gobierno nuevo, una generación distinta, yo no he visto que sustantivamente estemos en presencia de una cosa diferente. Además, le quiero decir una cosa, este conflicto ya salió de la esfera regional, salió de la esfera de los gobernadores, de los delegados presidenciales, de los ministerios. Este conflicto está instalado en la moneda. Ya no valen los interlocutores regionales. Es el presidente el que tiene que buscar un acuerdo político con las forestales. Ese es el tema. Las forestales tienen la palabra, el presidente tiene la palabra. Eso es lo que hay que ir al fondo del tema, porque eso es lo que hay detrás de todo esto. Y lo otro, que es bueno distinguir la paja del trigo, porque aquí se mete todo en un mismo saco. El narcotráfico, el crimen organizado, sí, el robo de madera y el mundo mapuche. ¿Quién es el que tiene que dar la respuesta a hacer esa diferencia de qué es qué? Los servicios de inteligencia. Esos son los organismos profesionales que el Estado se da para buscar información en ese tema. Disculpe, termino de inmediato. Esos servicios no existen en la Araucanía. Nadie me puede decir qué hay detrás de lo que pasó. ¿Quién fue el que hizo esta emboscada de la que se habla? ¿A quién le pregunto yo como Estado? No se lo voy a preguntar a los diputados, ni a los senadores, ni a los delegados. Se lo voy a preguntar a los organismos especializados. Y esos organismos especializados no tienen respuesta. De acuerdo, estamos de acuerdo en ese punto y ha sido parte del diagnóstico de los últimos años, ¿no? La deficiencia en materia de inteligencia. Sin embargo, vuelvo al punto respecto a con quién conversar también, senador. Porque si se refuerza esta idea de que por la vía política es posible dar respuesta a un asunto de seguridad, es necesario generar también una confianza recíproca, ¿no? Y que desde la contraparte, que son los grupos violentos que explícitamente han hecho un llamado a la resistencia armada, bueno, exista algún tipo de paso al costado, digamos, y que dé el espacio también para ese trabajo político que usted está planteando, que va a resolver los problemas de fondo y que sería la estrategia nueva. Pero eso no se ve. ¿Qué responsabilidad tiene usted, tiene a su juicio, senador, Héctor Yaitul, por ejemplo, cuando hace un llamado a la resistencia armada, o el grupo de resistencia a las Kenche, que han hecho apología de la violencia para conseguir objetivos políticos?
Bueno, eso es lo que forma parte de la realidad, porque el gobierno lo que tiene que hacer es saber exactamente cuál es la realidad. La realidad es que usted está trabajando en un escenario tal como usted lo describe, y por lo tanto eso no hay que soslayarlo. Todos los conflictos en el mundo, piense usted en Rusia-Ucrania, que es una guerra ya convencional absoluta, nunca la política se ha dejado de lado. La política significa que están buscando la posibilidad de llegar a un acuerdo. No solo ambos países, sino que autoridades de todo el mundo. En Chile tenemos que hacer lo mismo, porque los conflictos son inherentes a la naturaleza de las sociedades humanas cuando no logran resolverse los problemas por otra vía. Entonces no hay que agotar nunca esa posibilidad. Si hay 10 liderazgos, bueno, habrá que hablar con los 10 liderazgos. ¿Cómo buscar ese camino de entendimiento? Siempre hay fórmulas, siempre hay caminos. Hay que buscarlos, hay que insistir en eso, pero también colocar encima de la mesa los otros actores, que son los grupos económicos dueños de los bosques y de las forestales, que son sustancialmente, a mi juicio, una de las piedras en el zapato para resolver este tema. Ahora, estas forestales están disponibles siempre a conversar también, lo han dicho. ¿Y eso lo conversó con el presidente, senador? ¿Perdón? Y eso lo conversó con el presidente, me imagino, ¿no? Mire, lo que conversé con el presidente fue una conversación reservada, tal como él me lo pidió, y yo voy a honrar mi palabra respecto a ese tema. No voy a hablar sobre la conversación con el presidente. Senador, ¿cuáles podrían ser las dificultades de esta administración? Y se lo pregunto porque, sobre todo en la oposición, ¿no? Pero hay mucha crítica respecto a las ideologías al interior del gobierno que implican que sea más complejo. Por ejemplo, un estado de excepción ampliado, tomar la determinación, porque se tomó el estado de excepción igual, quizás con otro nombre o con otras estrategias, pero como no hubo ningún otro tipo de acuerdo. ¿Hay dificultad en la ideología del gobierno para poder aplicar otro tipo de medidas respecto a la seguridad, no como medidas inmediatas? Bueno, todos los gobiernos tienen ideologías porque los seres humanos tenemos ideas que nos iluminan nuestras acciones y nuestras decisiones. Yo creo que ese no es el problema, sino que las decisiones respecto del uso de la fuerza la han tenido todos los gobiernos, también la tuvo Sebastián Piñera. Sí, pero quizás a un gobierno de centro derecha el tema de la seguridad lo toman de otra manera, no hay otras cargas ideológicas, que es lo que han dicho ha dificultado la administración actual. Bueno, evidentemente, porque la centroizquierda en todas partes del mundo piensa que no basta el solo uso de la fuerza, porque acá en Chile probablemente algunos sectores van a pedir ahora estado de sitio. Pero eso significa que usted está catalogando como un enemigo interno y con lo cual usted tiene que destruirlo, tiene que neutralizarlo, tiene que matarlo. Eso es lo que significa tener un enemigo interno, aplicar las reglas de la guerra. Pero que lo digan. Si hay gente en Chile conservadora, de ultraderecha, que lo que piensa es que aquí hay que matar a los mapuches, que lo digan. Y me temo que hay mucha gente que piensa así. Entonces, ese es el problema que tenemos, pero no lo dicen. Entonces, aquí quieren sacar las castañas con la mano al gato, involucrando a las Fuerzas Armadas en esto. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas se metan en algo, en un camino que no es propio. Este es un problema político. Senador. Porque las Fuerzas Armadas, si se ven involucradas en esto, ¿en qué van a terminar? Van a terminar en Punta Peuco. ¿Y quiénes van a ayudarlo? ¿La derecha? Le van a prometer en una nueva elección presidencial que los van a sacar de ahí y los van a perdonar. Ellos se van a ir para siempre con ese problema. Entonces no involucremos a las Fuerzas Armadas en un problema político, de orden interno, que los políticos no han sido capaces de resolver en todos los gobiernos de todos los signos. Senador, ¿y cómo, siguiendo esa lógica respecto al calificativo de enemigo interno que significaría el decretar un estado de excepción, cómo califica usted entonces a los grupos violentistas que explícitamente han recurrido a la violencia como una forma de enfrentar al capital, al Estado? Hay varias justificaciones en ello. ¿Cómo califica usted a esos grupos? Usted eleva el estado de excepción a estado de sitio, que implica la existencia de un enemigo interno. Estado de sitio que en el borrador de la nueva Constitución desaparece, digamos, en esos términos, porque va a estar a cargo de una autoridad civil.
Pero respondiendo a su pregunta, aquí no se trata de enemigo interno, se trata de chilenos y chilenas formando parte de este país y de esta patria, que sienten de que su Estado los ha usurpado, le quitó sus tierras, le quitó sus territorios, y sienten que el Estado tiene que darle una respuesta. Y esa respuesta no ha venido a lo largo de décadas, y porque se agotaron todos los caminos institucionales, porque ningún gobierno los escuchó. Y ellos entonces se fueron por el camino de la protesta y de la violencia que estamos viendo. Y eso no es aceptable. En consecuencia, ese problema tenemos que resolverlo, vuelvo a insistir yo, mediante las vías de la política. Esa es la obligación en una democracia, donde tenemos que compartir las distintas visiones y separar el uso de la fuerza, sin perjuicio de que no es aceptable todo lo que se está viendo. Yo donde discrepo es en el método de atacar la violencia que estamos viendo en la Araucanía, pero comparto plenamente y comprendo los objetivos de fondo que hay respecto de que hay un tema pendiente respecto del acto del Estado del siglo XIX que le quitó sus tierras y territorios a los mapuches. El Estado tiene que dar una respuesta frente a eso. La respuesta no puede ser simplemente la fuerza, porque eso no ha resultado, ni va a resultar. Bien, senador Francisco Buenchumilla, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, senador. Que tenga buen día. Buenos días.